Bueno, en primer lugar, yo creo que tanto desde el Ministerio como desde la universidad estamos muy satisfechos y satisfechas de cómo ha evolucionado estos 2 días. Creemos que, en primer lugar, hemos tenido a unos estudiantes que no han perdido detalle, que han hecho unas preguntas excelentes todo el tiempo, que han seguido el desarrollo del curso y que de verdad os quiero dar las gracias porque nos motiváis a seguir pensando en cómo diseñar un curso un poco más largo quizás al año que viene, en el que también podáis tener un poco más de lugar porque es verdad que estos formatos de conferencias nos permiten escuchar a todos los ponentes, pero al mismo tiempo nos dificultan un poco la interacción entre todos los que estamos. También las dificultades del COVID nos obligan a que esto sea así, pero de verdad yo os agradezco muchísimo la atención, el compromiso, las preguntas y todas las interacciones que hemos tenido con vosotros, ¿no? Parte de lo que yo considero que ha sido muy positivo del desarrollo de los 2 días ha sido la intensidad de los conceptos, la intensidad de los debates y sobre todo la capacidad que hemos tenido de ir enganchando unos con otros y repensando y replanteando, ¿no? Yo creo que todos nos llevamos mucha tarea. Nosotros desde la organización nos comprometemos, Juana y yo, a hacer una relatoría y a hacer una devolución de los aspectos principales de los debates que se han tenido, también de las presentaciones, que en algunos casos hemos sido un poco malas y no hemos dejado que las presentaciones se pusieran, ¿no? Pero no queríamos una consecución de presentaciones precisamente para favorecer la interacción y el diálogo. Así que todo el material que tengamos y esa devolución os la queremos transmitir y devolver. Tengo que dar las gracias a Mercedes Molina porque siempre tiene una capacidad de explicar, de subrayar lo importante con una honestidad intelectual que yo creo que es digna de merecer. La academia tiene esa función y yo creo que Mercedes, a lo largo de todo el tiempo que ha desarrollado su investigación, siempre ha sido muy rigurosa y muy honesta en sus investigaciones. Y yo me siento muy orgullosa de Mercedes porque yo creo que este curso está siendo un reconocimiento a su trabajo y a mí me parece que se lo merecía y estamos muy contentos de habérselo dado. Así que os pido un súper fuerte aplauso para Mercedes. Se nota que Juana y yo la queremos mucho, pero yo creo que todos la queréis mucho y habéis admirado mucho su trabajo y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Luego a mí sí me gustaría subrayar algunas cosas que yo tengo en mente. Tenemos muchísimos titulares, esas gafas de ruralidad o de territorio, tenemos que verlas. Luego esa dicotomía que hoy también ha estado muy presente y que yo creo que tenemos que transformar. No hay un rural y un urbano tan separado. Tenemos que conseguir hacer una trama, una continuidad entre lo rural y lo urbano y sobre todo porque el sistema capitalista o el modelo de desarrollo genera desigualdades e inequidades en todos los territorios, también en el urbano. Y cuando Mercedes decía esa lucha por los derechos sociales de la población rural, también creo que tenemos que pensar que hay muchos ciudadanos en las áreas urbanas que también están reclamando su lugar, ¿no? Hay territorios que están rebelándose frente a ese abandono, pero es que si vemos las cifras de jóvenes que se consideran abandonados, cada vez son más, ¿no? Nuestras universidades públicas no son capaces de dar cabida a todos los jóvenes y ese es un problema que nosotros estamos repensando hoy porque entre medias de todo esto estamos en la admisión de estudiantes y hay muchísimos estudiantes que me están escribiendo porque no han podido entrar, porque no pueden permitirse irse a otras comunidades autónomas y también tenemos que repensar por qué la universidad sigue siendo un lugar de atracción, pero no de cualquiera, sino de las élites rurales. Ojo, que estamos hablando de una ruralidad romántica cuando tenemos unas élites rurales que siguen manteniendo una capacidad de fomentar un desarrollo que, bueno, también disloca sus propios territorios, pero también los territorios a donde va, ¿no? Entonces, no sé si lo rural y lo urbano, sin el eje transversal de la inequidad, de la desigualdad, del modelo de desarrollo,
deberíamos también tenerlo en cuenta, ¿vale? En ese sentido te subrayaba, ¿no? Y luego yo creo que ha parecido, Paco es un maestro de la palabra, no solo de la escritura, pero también de la palabra, y él condensa muy bien esa necesidad de construir un relato entre todos los actores, que yo creo que hoy también hemos sido testigos, tanto ayer en la mesa más institucional como hoy en la mesa de los actores y de la universidad, de que tenemos todos que continuar tejiendo un relato muy activo en el que participen todos los actores y que justifiquen y legitimen el cambio de modelo, que no es fácil, ¿no? El cambio de paradigma en la universidad, cómo pensamos el desarrollo, cómo pensamos las políticas, cómo subrayamos unas políticas u otras y seguimos siendo atractores de un modelo y generadores de un modelo de desarrollo desigual. Pero yo creo que hay mucha masa crítica. Yo creo que hemos visto muchos ejemplos, muchas prácticas desde todos los actores institucionales y, de la economía social, del empresariado, del emprendimiento, que yo creo que nos han abierto un poco la apuesta al optimismo. La universidad se queda con muchos deberes, ¿no? Con cómo trabajar sobre ese cambio de paradigma hacia nuevos conocimientos y antiguos conocimientos, cómo poder generar alianzas entre investigadores y territorios en esos laboratorios de territorio que yo creo que Mercedes también nos ha ilustrado. Nosotros queremos ese proyecto de residencias artísticas que tiene la Facultad de Bellas Artes, ampliarlo a residencias científico-artísticas para trabajar fundamentalmente con el fomento de las STEM en los territorios, pero a partir del diálogo con los territorios y con la demanda de lo que los territorios nos planteen. Y una cosa que también ha salido mucho, necesitamos mucha creatividad, mucha innovación, mucho pensamiento colaborativo y romper un poco con los paradigmas del aprendizaje como un proceso individual, sino que tiene que ser colectivo, y lo hemos visto en las experiencias, ¿no? Nos habéis trasladado mucho en esas experiencias lo importante de las redes, de los actores y de el trabajo creativo. Los que tuvisteis la suerte de ir a Delanas, pues creo que también lo vimos aquí en la experiencia. Así que nos llevamos muchas tareas, ya estamos pensando en el año que viene. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que habéis asistido, porque de verdad que ha sido un lujazo. Así que nada más, le dejo al secretario general la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad es que, en fin, quiero sumarme a todos los agradecimientos en nombre de la vicepresidenta del Ministerio y de esta Secretaría General por este curso, que, en fin, como lo ha descrito Rosa, yo personalmente he aprendido mucho y además, no sé, creo que ha flotado de manera permanente en la sala un espíritu, ¿no? que creo que nos tiene que acompañar, ¿no? Es un espíritu que desde diferentes sensibilidades ha explicitado algo que a mí me parece muy importante, lo decía Rosa, ¿no? Este intercambio de pareceres desde diferentes actores, desde las instituciones, desde los ámbitos universitarios, desde los actores territoriales, ¿verdad? Por supuesto, yo te vuelvo a citar, Mercedes, porque yo creo que tú fuiste, con también magnífica intervención de la vicepresidenta, las que abristeis un poco, ¿no? Un poco el libro y sobre el que hemos ido escribiendo estos 2 días, pues en fin, con comentarios, con intervenciones, yo creo muy importantes, ¿no? En definitiva, estamos haciendo algo que es, en fin, que deberíamos tomar conciencia de ello, porque yo creo que es muy importante. Estamos intentando reescribir, no sé si atreverme a decir reinventar, pero al menos reescribir la concepción de territorio, del territorio que hemos tenido hasta ahora. Es decir, y construir ese territorio a partir de una concepción que sea mucho más participada, que tenga en cuenta a los actores territoriales. Los franceses tienen un término que a mí me gusta mucho, habla del esprit du lieu, ¿eh? Nosotros lo hemos perdido un poco ese término, ¿verdad? Era lo que los griegos cuando hablaban de la Shoah, el espacio como una realidad topográfica, pero también como una realidad de construcción espiritual y cultural, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que hemos hecho hoy a mí me parece súper importante, porque si no hacemos este ejercicio, luego es muy difícil aplicar políticas o construir políticas. Y de hecho, muchos de los errores que tenemos o que se han cometido hasta ahora precisamente ha sido por esa incapacidad
de empatizar con el territorio y de ponerse esas gafas, ¿no?, que decíamos, de ver el territorio, de ver lo rural, de entender lo rural, de hacer ese esfuerzo de entender lo rural. Y a mí el ejercicio que hemos hecho este día y medio en un sitio tan señalado como este, en una universidad tan prestigiosa, pues me parece absolutamente fundamental, ¿no? Es verdad que además, y hoy se ha dicho aquí también reiteradamente, ¿no?, estamos abriendo un tiempo de oportunidad para un país como el nuestro, que tiene efectivamente en el ámbito de la demografía y del territorio pues muchos retos y tiene muchos problemas acumulados desde hace décadas, ¿verdad? Por la razón que sea, que ahora no entraremos a debatir sobre eso. Pero yo creo que por fin, ¿no? Mercedes lleva muchísimos años. Bueno, yo empecé hace unos 15 años con asociaciones, con el mundo, digamos, desde el otro lado de la trinchera, reivindicando y pidiendo a la política que pusiera en la agenda el territorio rural, que pusiera en la agenda los problemas de la despoblación, los problemas de las inequidades. Bueno, y finalmente eso ha pasado. Hoy me toca venir aquí con el sombrero de secretario general, pero, en fin, yo eso también quería agradecerlo. Es decir, que al final ha habido mucha gente que ha empujado para que finalmente este tema esté en la agenda política. Hoy haya una secretaría general, hayamos celebrado un curso como este, y eso no ha pasado porque sí, ha sido porque ha habido mucha gente que ha empujado, que ha trabajado y que finalmente también el conjunto de la sociedad está entendiendo que no podemos afrontar los grandes retos que tenemos como sociedad y los grandes problemas que tenemos para el futuro y que, en fin, los podemos resumir muy rápidamente, pero uno es el cambio climático, otro es cómo repartimos la riqueza, otro es los profundos niveles de desigualdad que tenemos en la sociedad, y podría continuar, pero en todo caso todo eso no lo podemos abordar si no tenemos una mirada profunda e inteligente sobre el territorio y las personas que lo habitan, porque también nos sucede que hay gente que solo mira el territorio como si fuera como un topos, es decir, como una configuración estrictamente geográfica, y es mucho más que eso. Por tanto, yo creo que el ejercicio ha sido muy importante. Yo creo que, en fin, no digo que hayamos, pero digo que vamos a empezar a recomponer las grandes roturas que tenía nuestro país, ¿no? Esas grandes brechas entre lo rural y lo urbano, que estamos diciendo, hombre, a lo mejor no es tanto. Sí existen, mirad, yo vengo de un pueblo muy pequeño, o sea, mi pueblo es de los más remotos de este país. Es decir, tenemos que ir a los hospitales franceses porque los de nuestro país nos quedan tan lejos que son inaccesibles. Entonces, sí es verdad, hay una construcción, digámoslo así, de un ecosistema rural y de una, digámoslo así, imaginario rural, y hay un imaginario urbano. Y muchas veces, lo decía alguien en la mesa anterior, pues cuesta empatizar el uno con el otro, ¿verdad? Y hay que hacerlo porque tenemos muchos debates pendientes que debemos abordar juntos, y seguramente la universidad nos puede ser muy útil para eso, ¿no? Y se han citado algunos ejemplos: el maltrato animal, la caza, la conservación de la naturaleza, como eso muchas veces choca con algunas formas de hacer del ámbito rural, pero no. También lo digo con mucha rotundidad, no hay una verdad absoluta sobre esto. Es decir, no hay una verdad, digamos, de un ecologismo más urbano sobre una forma de actuar en el territorio que es ancestral, pero que muchas veces nos devuelve a postulados muy actuales. ¿Quién reciclaba mejor que nuestros abuelos, ¿no? Ahora que estamos hablando de poner en marcha otra vez los procesos de bioeconomía, ¿dónde mejor que en los pueblos se hacía eso? Donde no existía la recogida de residuos, porque no había residuos, todo se reaprovechaba. Por tanto, hay mucho que aprender ahí, hay muchísimo que aprender de ese mundo rural tan desconocido todavía para las ciudades, ¿no? Yo en lo que sí estoy de acuerdo, lo dije ayer y lo reitero hoy, y con eso quisiera acabar, es que el diálogo entre las ciudades y el mundo rural es imprescindible, y que este foro que hemos creado y que yo creo que tiene muchísimas expectativas para el futuro, tiene que ser también eso. Y las ciudades tienen que entender que una parte de su futuro va muy ligado al futuro del mundo rural, y que por tanto ese mundo rural no tiene futuro si no hay
personas, sino hay comunidades, y subrayo el término comunidades que también se ha dicho aquí y que es absolutamente fundamental para entender las opciones de futuro que tiene el mundo rural. Es decir, el mundo rural no puede funcionar desde la competición o la competitividad estricta que nos ha planteado el mundo globalizado. El mundo rural tiene que crecer desde la comunidad que coopera, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Ángel hablaba de esa economía social cooperativa, ¿verdad? Yo creo que efectivamente necesitamos eso, también necesitamos la economía que dé de comer a la gente, que reparta riqueza y que haga que el mundo rural sea competitivo, pero necesitamos también esa otra economía que acompaña este proceso y que sobre todo las dos economías tienen que hacerlo desde ese amor al territorio, ¿no? desde ese compromiso con el territorio, ¿no? Por tanto, yo nada más, oye, agradeceros infinitamente a la universidad, a las personas que habéis estado aquí, las aportaciones que habéis hecho. Hemos tomado muy buena nota de todo eso para luego, muy modestamente, pero vamos a ver si somos capaces de ir transformando esta realidad. Eso lo tiene que hacer la política, por tanto ese compromiso sí tenemos que asumirlo nosotros, con la ayuda inestimable de la universidad, y para eso estamos creando también el observatorio y ese ámbito que nos pueda aportar mucha información al trabajo y al impacto de las cosas que vayamos haciendo. Y invitaros a todos a que sigamos trabajando, a que sigamos conectados con este espíritu que se ha creado en estas jornadas y que volvamos a encontrarnos de aquí a un año con realidades más concretas de las que podemos ofrecer hoy, que todavía las cosas, los brotes están muy tiernos, pero que de alguna manera ya podamos, como decía, ofrecer algunas cosechas de ese trabajo que realmente pues, nos den esperanza y sobre todo den esperanza al mundo rural de que es posible, de que podemos reflotar esa realidad territorial y que esa realidad territorial será una gran aportación para el conjunto de la sociedad española. Muchas gracias. Que está saliendo, para Fernando, para David, para, bueno, por supuesto, para Juana, para Alicia, para todos los que han hecho posible que haya salido todo tan bien, también a los técnicos que nos han estado ayudando y cambiando los micros que estaban. La tecnología no nos ha ayudado mucho estos días, pero bueno, también muchísimas gracias porque han sudado tinta, los fotógrafos, todo el servicio de protocolo, así que bueno, para que nosotros estemos aquí pensando, hay mucha gente que está trabajando, así que también un aplauso muy fuerte para toda la organización.